Muy buenas, nos encontramos nuevamente en Lámpara Encendida, pues como sabemos es un espacio para consolar, restaurar y edificar a través de la palabra. Este espacio está abierto todas las semanas, ¿verdad? Desde hace 8 años estamos trabajando en Lámpara Encendida, llevando las buenas nuevas de Cristo, reconociendo que en el Señor hay libertad, hay sanidad, hay salvación y que cada día, ahorita estamos nosotros estudiándonos durante este tiempo, el Señor nos ha entregado sobre las mujeres extraordinarias de la Biblia. Y hoy vamos a estar estudiando sobre Sara. ¿Sí? Nuestra voluntaria Luz Dari Amaya va a estar con nosotros compartiendo una palabra y posteriormente vamos a estar haciendo un análisis días posteriores. Así que bienvenidos, esperamos que puedan escuchar todo este programa y puedan compartirlo también con otras personas. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Arlet, siempre por tu invitación y sobre todo por este plan tan precioso que el Señor ha colocado en tu corazón. Así que muchas gracias por permitirme compartir la palabra del Señor. Así que bueno, en esta serie tan preciosa de mujeres extraordinarias de la Biblia, hoy vamos a estudiar a una mujer increíble, una mujer llamada Sara, que inicialmente se llamaba Sarai, y luego el Señor le cambió el nombre a Sara. Esta primera página me costó mucho porque como que cuando pensaba en una mujer o en mujeres increíbles de la Biblia, como que tenía ¿qué será? El título adecuado, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, Esther intercediendo al rey, ¿m? O María, voluntad rendida al Señor, o Débora, una guerrera de Dios, y así. Pero cuando pensé en Sara, uf, me costó bastante como, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el título? Y el título me llegó al final de haber estudiado toda la vida de esta mujer increíble. Y el título es el que tienen en pantalla, ¿no? Aprendiendo a confiar en Dios a pesar de los imposibles. Esto es una fe audaz. Sara creo que nos representa o nos ayuda a vivir una vida de fe audaz, porque la fe audaz es una vida de que sigues creyendo a pesar de, o vas aprendiendo a confiar a pesar de, como que vas de menos a más, ¿sabes? Entonces es un viaje de fe que yo creo que todos pasamos por ahí porque no creo que todos nazcamos con una fe increíble, sino que vamos comenzando así con una fe muy tímida, muy débil, muy dependiente de muchas cosas. Y si seguimos caminando en el Señor y aprendiendo todas estas lecciones que el Espíritu Santo nos va enseñando en nuestra vida, pues llegamos allá. A ese nivel de fe que Sara nos presenta y que nos desafía, ¿vale? Entonces, pues, a ver, déjame correr esta pantallita por acá porque me está impidiendo leer, así que ahora sí. Bueno, lo que el Señor me puso en el corazón es como hacer un recorrido, vamos a hacer un recorrido, Dios mediante, en 30 minutos de lo que dice la Biblia, literalmente, acerca de esta mujer. Así que todo lo que vamos a ver está basado en la Biblia, por supuesto, y tiene que ver con cada una de las etapas que vivió esta mujer. Así que bueno, ¿quién era Sara? Sabemos varias cosas de ella por lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 11, versos 27 al 30. Sabemos que ella era de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos o Babilonia, ¿verdad? Más conocida como Babilonia. Y que pues es en la actualidad, ¿no? El sur de la actual Irak. Y era una ciudad, por aquí voy viendo algunas notas paralelas que tengo, que era una ciudad pues politeísta, ¿no? Era súper válido adorar todo, no sé, la plantita que tengo atrás, el cuadro que tengo allá, el aire que respiro, la luna, el sol, o sea, todo era un dios, o sea, cualquier cosa, un amuleto, no sé, una cadena, o sea, todo podía ser un dios y todo representaba algo y todo te podía ayudar y todo te iba a dar la suerte y bueno, era una suerte de politeísmo súper, súper, súper marcado y pues todo se valía, ¿sabes? O sea, en ese proceso de creer en todo, pues todo se vale. Si a ti te parece o te dicen que para agradar a este Dios tienes que matar, pues matas. Que para agradar a este otro Dios tienes que practicar esto y aquello, aunque sea súper pervertido, pues lo haces porque es la forma de agradar a ese Dios. Así que lo peligroso del politeísmo, ¿no? Que vendes, puedes vender hasta tu dignidad por agradar al dichoso Dios si existiera. Luego, ¿qué más sabemos de Sara? Cuando la Biblia comienza a hablar de Sara, es muy interesante porque comienza como a hablar
de la identidad de ella, pero es una identidad dependiente de, la puse yo, ¿sabes cómo es? Es la hija de no sé quién, la medio hermana de no sé qué, la esposa o la princesa de Abraham, ¿no? Que también el Señor le cambió el nombre después, pero en esta etapa se llama Abraham, que significa padre enaltecido, y Sarai significaba mi princesa, o sea, como la princesa de él solamente. Entonces, como que vemos que la identidad de Sarai era como algunas personas, ¿no? Que dicen que les cuesta mucho la vida porque dicen, no, es que a mí nunca me han dicho Juan, sino me llaman el hermano de Pedro o la hija de María, porque Pedro es el importante y María es la importante, por decirlo así. Entonces, es un tema complejo, ¿no? Siempre como que seas referido a alguien, o sea, que tu identidad no venga de ti, sino que seas referido a alguien humano, además, porque si tu identidad está basada en Dios, no, la hija de Dios, eso sí es una identidad correcta, porque tú dices, wow, grandes ligas. Pero si está referida a un ser humano, pues es como que un día si se cae ese ser humano, pues dejaste de existir tú también, porque pues tu identidad estaba basada en esa persona. El valor social, pues ya sabemos que históricamente las mujeres hemos tenido ahí una persecución del infierno literalmente y entonces realmente pues el valor social ha sido bajo en sí mismo. Tenía algo muy interesante Sarai, ¿no? Que se llama así en este momento, como decíamos, y es que era una mujer muy bella. O sea, era extremadamente bella, al punto que vemos, ya lo vamos a ver en una página siguiente, pues dos reyes quedaron absolutamente impresionados de la belleza de esta mujer y la querían tomar para sí, y eso dice mucho, ¿no? De la belleza de ella. Pero ven que a la vez que era algo lindo, realmente era un riesgo de cosificación, ¿no? Es como en algunas partes del mundo que, o sea, te venden por lo que sea para que te cases con este, para que te vayas para allá, la trata de blancas, estás muy bonita, entonces Epstein y todas esas cosas horribles que vemos en las noticias. Es un riesgo de cosificación, o sea, que era una cosa linda, pero que más bien era peligrosa. O sea, era súper linda, pero eso más bien era un peligro en esa época porque te podían coger ahí de cosas. Y luego tenía un problemita adicional, y es que si la mujer en esa época valía algo, era porque tuviera hijos. O sea, su valor dependía únicamente de que tuviera hijos, y si no los tenía, o sea, que si era estéril, el valor era cero a la izquierda. Así que pues así comenzó Sara, ¿no? Viniendo de un lugar con una dudosa reputación, con una identidad muy cuestionada y con un valor social también muy complejo, ¿vale? Voy a ir avanzando para que no se nos vaya el tiempo. Algo que podemos ver en esta mujer, en Génesis 11 y 12, es que ella no pone resistencia a algo y es al llamado que Dios le hace a Abraham, ¿no? Pues a Abraham y a ella, por supuesto, porque es que no es que Dios solo se lo estuviera dando a Abraham, sino se lo estaba dando a los dos. Y ella, no leemos en la Biblia que ella pusiera resistencia, como, ay, no, yo no me voy, yo me quiero quedar en Ur de los Caldeos, no me quites a mis ídolos. Sino, no, lo que descubrimos es que era una compañera de aventura y que ahí ya se estaba comenzando a gestar la fe de ella en Dios. O sea, como que ya seguramente cuando uno vive en una cultura tan hastiada de politeísmo, yo creo que tarde o temprano la gente se harta. Hay un hartazgo de maldad, hay un hartazgo que uno dice, no, es que cuanto bicho pasa por ahí ya lo llaman Dios. Entonces ella, como dice Hebreos, ¿no? Que anhelaban una patria mejor. ¿Sí? Y yo creo que ese versículo la define ella muy bien. O sea, ella sabía que había algo más. Yo ahí me identifico mucho con ella. Yo en alguna parte de mi vida, yo dije, tiene que haber más de Dios. O sea, Dios no puede ser solo esto. O sea, no. Y luego avancé, o sea, hice un cambio y tal. Y luego me acuerdo que en otra etapa de mi vida dije, Dios tiene que ser más que esto. Sí o sí. Entonces, sabes, como cuando anhelas, sabes que hay algo más y sabes que Dios es más y que Dios tiene más para ti. Así que eso me gustó mucho de Sara y creo que nos representa a todos, ¿no? De hecho, yo creo que ya el recibir a Jesús en nuestro corazón es eso, cuando uno dice, tiene que haber algo más en esta vida que nacer, crecer, reproducirse y morir. Tiene que haber algo más, o sea, tiene que haber un sentido mayor y un propósito mayor. Entonces, ahí Sara nos define muy bien. Estos capítulos de Génesis, déjame volver a correr esto que la pantallita que ustedes no ven, pero que yo sí a veces no me deja leer. En Génesis 12, el 10 al 17, y en Génesis 20, son historias súper paralelas, pero son en dos momentos diferentes de la vida de Sarai y de Abraham.
Y es que, como les decía antes, Sara era una mujer muy hermosa y parece que no era sola su belleza, era física, sino era integral. O sea, ella cautivaba, o sea, despedía algo especial. O sea, Dios había colocado en ella, pues eso, la belleza de Dios en cierto sentido, que es como, ¿sabes? Como un aroma especial, como una unción especial, como un toque especial. Y pasó algo en los dos casos, y es que el bendito este de Abraham, que a veces idealizamos a los personajes bíblicos, ¿no? Y pensamos que, por ejemplo, que Abraham, como le llamamos el amigo de Dios, el padre de la fe y tal, como que pensamos que su fue fe perfecta y que nunca cometió errores. No, eso no es cierto. Me encanta la Biblia porque es que la Biblia no le encubre nada a nadie. Y nos quita esa idealización que a veces tenemos, ¿no? O sea, como la Biblia no es Hollywood, donde todo es perfecto, ¿no? Sino la Biblia es genial porque nos dice las cosas exactamente como son. Y entonces dice que el dichoso Abraham, pues sabía que Sara era muy bonita y también sabía que en esa época había un riesgo en ese peregrinar, ¿no? De Ur de los Caldeos, primero a, a Arán y luego a Canaán. Él sabía que, digamos, si ha llegado a alguna parte y una persona, un hombre, un político, un gobernador, presidente, faraón, como sea que se llamara, de ese lugar, si él quería quitarle a Sara, a Sarai, se la quitaba y lo mandaba a matar. O sea, la forma de esos reyes de quedarse con las mujeres lindas era a lo fácil. Mato al Juanito y me quedo con la Juanita. Entonces él lo sabía y en vez de confiar en Dios, ¿ves? Por eso digo que la fe de Abraham no fue perfecta desde el inicio, sino también fue un viaje, ¿sabes? Un viaje de menos a más, igual que Sara. Entonces ahí vemos que la fe de él pues no era el ejemplo a seguir porque a él le dio miedo y en vez de confiar en Dios, él le dijo a Sara que jugaran a una medio verdad. Y es que era cierto, era una medio verdad. O sea, le dijo a Sara, no digas que eres mi esposa, lo cual era una mentira porque ellos sí era su esposa. Le dijo, di nada más la otra parte de la historia y es que eres mi medio hermana, porque eran hijas del mismo padre pero diferente madre. Entonces, eso sí era verdad, pero le estaba diciendo que dijera una parte de la historia. ¿Eso qué es? Una verdad a medias. Una verdad a medias, ¿qué es? Una mentira. Entonces, en nombre del miedo, pues Abraham le dice a ella que diga eso. O sea, eso es muy grave, ¿sabes? Porque eso es el hombre que pone a la mujer en la boca del león. O sea, ¿sabes? O sea, eso es muy grave, eso que hizo Abraham. Eso no fue un pequeño detalle, no, eso fue súper grave. Eso fue súper, súper grave. Y tampoco termino de entender, para serles franca, por qué esta Sarai accedió. ¿Sabes? Como que hubiera podido decir, pero, o sea, tú sabes lo que implica Abraham, y es que el Abimelech o el faraón me pueden tomar para sí y nunca más nos vamos a volver a ver. Y las promesas que Dios te dio del cielo y las estrellas y todo eso, eso no se va a cumplir. O sea, me pueden coger a mí para siempre, ¿lo sabes? Y no sé, sinceramente la Biblia no nos lo dice. Puede ser, ¿qué será? Como que ella podemos imaginar cosas, ¿vale? Podemos decir, ella confiaba tanto en Dios que sabía que aunque su esposo la echara al foso de los leones, Dios la iba a salvar. Digamos que si fue eso sí es grandes ligas de fe, porque es atreverse que Dios te va a salvar de una situación donde la propia persona que debería cuidarte te está echando al agua. O sea, si era eso, aplausos para Sarai, pero no lo sabemos. También pudo ser como cuando, como mujeres o como hombres, accedemos a cosas a las que no deberíamos acceder, ¿sabes? Como cuando uno en la vida tiene que decir, no, lo que tú me estás diciendo es falta de integridad y eso no lo voy a hacer jamás, ¿sabes? Pero no lo sabemos, así que ahí nos quedará para nuestra lista de preguntitas. Pero lo que hizo Abraham estaba muy mal, ¿no? Como pues ahí en qué estabas pensando, Abraham, o sea, salvarte el pellejo a costa de tu esposo, o sea, qué falta de pantalón y qué falta de fe. Pero lo tenaz de estos dos capítulos, que o sea, me quito el sombrero delante del Señor, no delante de Abraham, sino delante del Señor, es que Dios peleó por ella. Dice que Dios envió plagas terribles sobre el faraón en un capítulo y sobre Abimelech en el otro y sobre toda la casa de los bandidos estos que se querían coger a la dichosa Sarai. Y dice el versículo, dice en ambos capítulos, ahí se los dejo para que lo lean, por causa de Sarai.
Qué tremenda frase. Por causa de Sarai, Dios dijo, pues voy a mandar todas las plagas que me conozco porque yo peleo por mi hija. ¿Alguna vez has sentido que Dios pelea por ti? Dios pelea por ti. Al punto que llegó a pelear al mismo infierno por ti cuando murió en la cruz y cuando resucitó. Grandes ligas. Por eso la amamos con todo nuestro corazón. Yo creo que Sarai, como puse en el párrafo, tuvo que quedar muy sorprendida de cuánto la amaba y la cuidaba el Señor. O sea, ella ahí tuvo que decir, Dios sí es real, sí me ama un montón y sí pelea por mí, como ni el dichoso Abraham pelea por mí. O sea que ella comenzó a entender algo de Dios, su fidelidad. O sea que Dios es leal, o sea, Dios nunca te entrega la boca a los leones, nunca se trata de blancas, nunca se olvida de ti por un momento. Dios está ahí contigo para siempre, íntegro, confiable, leal, totalmente fiel a sus promesas y a su amor por ti. Que tengas verdad. Voy chequeando el tiempo porque yo tiendo a pasarme porque me emociono mucho. ¿Qué vemos después en esta parte? Vemos que van pasando los años. Sara y Abraham se llevan 10 años. Cuando salieron de Ur de los Caldeos, Abraham tenía 75, Sarai tenía 65 años. Y van pasando los años. En todas estas historias que les voy contando van pasando los años. Llega un momento donde Sara dice literalmente lo que pueden leer en la pantalla en amarillo. Le dice a Abraham, mira la lógica tan fácil que suena como pan comido. Le dice, Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, como este es el hecho. A. Entonces, como A no está pasando, entonces B. ¿Sabes? Y le dice, entonces ve y acuéstate con mi sierva, porque esta es la manera que yo creo que Dios nos va a dar descendencia. Y otra vez el bandidillo del Abraham aceptó la propuesta. ¿Te suena familiar a Adán en el jardín del Edén? Bueno, comamos, ¿qué más da? Pues pinta bien la dichosa fruta, ¿verdad? Y Abraham pasivamente dijo que sí. En vez de decir otra vez, como decíamos de cuando Sara debe haber dicho no, Abraham debe haber dicho no, Sara, así no es, confiemos en Dios. Yo sé que te parece loco y yo sé que no hemos tenido hijos y que ya los dos estamos cada vez más viejitos. Yo sé que no tiene lógica, pero Dios es confiable. Pero no, no lo dijo. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo de su corazón, pues su fe no estaba aquí, sino su fe estaba por aquí, en los niveles más bajitos, el nivel de fe de ambos. Y Abraham aceptó la propuesta. Entonces, pero ven lo peligroso, porque uno diría, ay, pero no era tan grave, o sea, Sara simplemente estaba buscando un método alterno y en esa época la subrogación era válida y pues, todos los argumentos que nos damos. Pero la lógica es terriblemente antife, ¿sabes? Porque es como puse ahí, como Dios no me da lo que yo quiero o lo que Él me dijo que me daría a la manera que yo sé que debería dármela, pues yo tengo un plan, yo sé cómo lograrlo. Es lo mismo, ¿no? La serpiente que le dijo a Eva, no, o sea, no tienes que conformarte con ser humano, tú puedes ser Dios, haz esto y ya, listo. Ah, bueno, vale, qué bien, va y come. O la respuesta de Saúl, ¿no? Cuando le dice a su hermano, oye, pues véndeme la primogenitura por un plato de lentejas, mira que tú tienes un hambrerón. Y la lógica de Saúl, ¿cuál es? Como tengo hambre, pues vendo la primogenitura porque es más importante el hambre que la primogenitura, ¿no? O el plan de Rebeca y Jacob, en la misma historia, ¿no? Como no, o sea, yo mejor lo que voy a hacer, nosotros lo que vamos a hacer es engañar al dichoso Isaac, que igual ya está quedándose ciego, y entonces, pues hacemos que él piense que tú eres Esaú y no Jacob, y así, ¡tarán! Nos le robamos la bendición, y cuando Dios ya le había dicho hace años a Rebeca que el menor iba a ser, que el mayor iba a servir al menor. O sea, ya Dios le había dicho a ella, pero ella seguramente como Sarai está diciendo, no, es que yo no lo veo y todavía Jacob no es el más importante, Isaac, el favorito de Isaac es Esaú y entonces todo se lo da y ya me está diciendo que le va a dar la bendición y yo tengo que hacer algo porque yo tengo que hacer algo porque yo tengo que hacer... Sí, que es ese momento cuando nosotras y nosotros, porque aquí hay Sarais, hombres y mujeres, digamos, o sea, Sarai representa a la raza humana, es cuando nos impacientamos.
frente a las promesas de Dios, porque no las vemos llegar, porque nos parecen muy difíciles o porque nosotros no vemos que con nosotros se pueda lograr esa promesa. O sea, como que Dios te diga, tú vas a caminar por toda la tierra y tú eres inválido. Y tú dices, es que eso no va a pasar. O sea, yo tengo que pensar en un plan B. O como Dios te diga, como a Sara, es que vas a ser madre de multitudes y tú no tienes ni un bebecito. O sea, ni tienes esperanza de quedar embarazada porque además eres muy viejita y hace años se te pasó la edad de la fertilidad. O Dios te dice que vas a ser pescador de hombres como a Pedro y tú no pescas, pero ni un pez, porque pasas toda la noche pescando y la red sigue vacía. Entonces son esos momentos de crisis de fe, llamo yo, o sea, cuando nada te alienta a creer, nada es nada, o sea, todo está en contra, todo, todo, todo. Y lo mismo, las tentaciones de Satanás a Jesús, la buena noticia es que Jesús sí supo reaccionar. O sea, Jesús llevaba ayunando 40 días y tenía hambre, dice la Biblia en Mateo 4. Y Satanás me dice, pues como tú tienes hambre, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, tú eres hijo de Dios, tienes el poder de hacerlo. O sea, la lógica es. Entonces, o sí, bueno, pues vale, como me está respondiendo con la Biblia, pues entonces, como la Biblia dice que si te tiras, Él te va a recoger, porque el Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, pues tírate, pues como esto, ¿sí? Y la tercera tentación como yo te puedo dar todo, adoración, pues adórame. Y yo te doy todo esto que tú quieres y todo el mundo y su esplendor barato y tú me adoras. O sea, pero ¿sabes qué es lo increíble de Jesús? Que Jesús no cayó en esa lógica humana que nos persigue mucho a todos. En esa lógica que nos lleva, nos enreda la vida. Porque en vez de sumar, resta. Y esto fue un problemón. Que ahí lo vemos todavía en toda la geopolítica de hoy en día. Parecía una lógica con sentido, pero era absolutamente peligrosa, porque cuando Dios te dice algo, como en el caso de Sarai y Abraham, que iban a ser padres de multitudes, tú no puedes tomar en poco esas promesas, porque es que un hijo para Dios no era un hijo, era el inicio de una descendencia multitudinaria. Entonces, cuando Dios te dice algo, aunque parezca loco, más vale que le creas, porque Él nunca te va a mentir. Nunca te va a mentir, ni te va a enrollar, ni te va a manipular, ni te va a decir algo para que te tranquilices y no molestes tanto. Cuando Dios te dice algo, cada promesa en la Biblia es porque realmente te la quiere decir y te la quiere dar y prometer para que tú la creas. ¿Sí? Ya estamos aprendiendo mucho de Sara, ¿no? Sara, otra vez aquí, vamos a ver. En todo el caminar, ¿verdad? Abraham y Sarai van conociendo facetas de Dios, facetas de Dios. Ellos ya habían estado conociendo a Dios de muchas maneras, pero aprenden a conocerlo como en este capítulo cuando el Señor les habla en Génesis 17, el Señor mismo se revela y les dice, yo soy, o sea, quiero que me conozcan como el Shaddai. Shaddai significa el Todopoderoso, o sea, el Dios que todo lo puede. Todo significa todo, no es casi todo o algunas cosas, sino el Dios que todo, 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 todo es todo, lo puede. Y el Señor le dijo eso y hace un pacto, le cambia el nombre a Abraham, ahí se lo cambia a Abraham, ¿no? Que Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de multitudes, ¿no? O sea, como en lugar de querer ser un papá para presumir que tienes un hijito, una historia que escuché esta semana, este, Dios quería que él fuera un padre que reflejara el corazón de papá Dios, un padre de amor, un padre que abraza a sus hijos, que los trata en forma muy preciosa. ¿M? Y Abraham le dice, y también ya es tiempo de cambiar la identidad y el corazón también de tu esposa. Ya no la vas a llamar más Sarai como tu princesa, sino ella es Sara, la princesa, o sea, la madre de multitudes, o sea, no es tu princesita, sino es la princesa. Es grandes ligas, ¿sabes? Y la bendeciré y también te daré ella hijo. Sí, o sea, vuelve y le dice, sí, la bendeciré, vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas, yo estableceré mi pacto con Isaac
el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. O sea, todo le dice el Señor. Y todo basado en que Dios es el Shaddai, basado en eso. Entonces tú dices, como Dios es el Shaddai, puedo creer esta locura, que es una locura, pero puedo creerla porque Dios es el Shaddai. Entonces, ¿cómo correlacionas? En vez de horizontal lo voy a hacer vertical, ¿no? Porque estoy hablando de Dios. El carácter de Dios con sus promesas. Si Él es el Shaddai, Él lo va a hacer. Si Él es Jireh, Él me va a proveer. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Si Él es el camino, siempre habrá una salida. Si Él es la verdad, no voy a quedar en muerte. Si Él es la vida, voy a resucitar. ¿Sabes? O sea, todo es basado en el carácter de Dios. Grandes ligas. Y dice, ves otra vez la Biblia cómo nos muestra la humanidad de los grandes personajes bíblicos. Abraham se rió, que a veces pensamos que solo fue Sara, pero dice que Abraham se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años le ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90, va a conseguir, o sea, como, no me hagas reír, o sea, como, no me hagas broma, Señor. Esto es un chiste, me estás haciendo una broma. Porque él honestamente no podía creer eso, porque es que honestamente es difícil de creer. O sea, lo que te decía, Dios te dice a ti que vas a ser un corredor de maratones a nivel mundial y tú estás en una silla de ruedas. Es difícil, es difícil. Dios te dice a ti que te va a restaurar y llevas décadas con el corazón hecho leña. Dios te dice a ti que te va a sacar de la ruina y estás sin empleo y estás con deudas y estás con problemas financieros. ¿Es difícil? Es súper difícil, pero Él es el Shaddai. Él es el Shaddai. Él es el Shaddai. Entonces, bueno, el último punto ya lo había dicho, así que no redundo para salvar un poquito de tiempo. Miro el reloj y me doy cuenta que pasa sin misericordia. Génesis 18, la visita. Eso es la visita más increíble que uno pueda tener. Y es que Dios nos visita. Eso no fue solo una visita a Abraham y Sara. Dios nos visita. Dios nos visitó cuando alguien llegó a hablarnos de Él. Era Dios visitándote. Y entonces, ¿te acuerdas que dice que llegaron tres forasteros? Era Dios y dos ángeles, ¿no? Lo sabemos porque luego vemos que los dos ángeles se fueron a Sodoma y ahí tuvieron toda la historia. Pero uno de ellos era el ángel del Señor, era Dios mismo, como lo llama la Biblia en el Antiguo Testamento. Y dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? De cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba detrás de la puerta, escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y mira los imposibles. Abraham y Sara, ellos sabían sus imposibles. Ellos sabían que eran viejos, no solo viejitos normales, sino de edad avanzadísima, o sea, porque hay viejitos de esta etapa y luego de otras. Y a Sara ya le había pasado por completo, pues, la etapa de la fertilidad femenina. Entonces, o sea, como era todo, según la ecuación de ellos, era no puede ser, no puede ser y no puede ser. Esos son los imposibles humanos. Y entonces la duda y las preguntas. Dice que Sara se rió. ¿Sabes? Que no fue solo ella. Abraham ya se había reído. Ella también se rió. Y mira lo que estaba diciendo entre sí, que a veces nos decimos cosas, ¿no? Nosotras, cuando leemos la Biblia, cuando te profetizan, cuando Dios te habla al corazón en medio de un tiempo de oración, en medio de una canción, en medio de alzar tus ojos a los montes y Él te trae a tu mente una palabra, ¿no? Cuando estás orando o estás ahí. Y dice, después que he envejecido tendré esa dicha, siendo mi Señor ya viejo. Como dice, ¿acaso, o sea, yo, yo, hay alguna posibilidad conmigo? Y la respuesta de Dios es, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que dará luz siendo vieja? Y mira lo que dice el Señor, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Porque Él es el Shaddai, ya les había decidido, ya les había dicho, perdón, que Él era el Shaddai. Y dice, al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. Créeme que Sara tendrá un hijo. Yo soy el Shaddai. O sea, créeme. Tú le has creído a Raimundo y a todo el mundo que te han dicho 10.000 mentiras. ¿Por qué no me crees a mí? Que no decepciono, que te amo, que soy tu padre, que tú eres mi precioso, ¿verdad? Y entonces ahí comienza a hablar el miedo, no la fe, sino el miedo de Sara. Y Sara lo negó. No, 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 yo no me reí. Pero dice la Biblia porque tuvo miedo, tenía miedo de enfrentar las cosas, tenía miedo de ser honesta.
y decirle, Señor, me cuesta creer, es que ya soy muy viejita, es que estoy cansada, toda la vida he esperado por un bebé y no sucedió. Lo intenté el método A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K hasta la Z y 10.000 abecedarios más otra vez y nada me funcionó. No, no, no puedo creerlo. O sea, como le dijo en el Nuevo Testamento un hombre a Jesús, ayuda a mi incredulidad, o sea, dame fe, dame fe, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos honestos, o sea, no que presumamos o que pretendamos o que finjamos tener fe. O sea, si no la tenemos, no la tenemos, ¿sabes? Pero poder decirle, me cuesta creerte esta promesa, ¿me podrías ayudar? ¿Me recuerdas quién eres tú? ¿Me recuerdas todo lo que has hecho con hombres y mujeres imposibles como yo? ¿Me puedes reavivar, reanimar? ¿Me puedes recordar que tú eres un Dios confiable? ¿Sabes? Chequeo de tiempo y pasamos a la siguiente página. Y en Génesis, vuelvo a correr esto para poder leer. Génesis 21 es precioso porque es después, ¿verdad? De los 10.000 años de espera y de decepción y de frustración y tal. Dios cumple la promesa. La visita dice, visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo con Sara como había hablado. Entonces lo imposible se hace posible. Sara consiguió contra todo pronóstico y dio a Abraham un hijo. Tú dices, no, pero es que Dios le había dicho que ella iba a ser madre de multitudes y solo tuvo un hijo. Acuérdate, como dice en Zacarías, no menosprecies el tiempo de las pequeñeces o de los pequeños comienzos, porque Dios normalmente hace eso. Con pequeñas cosas hace grandes cosas. Y con uno, llamado Isaac, vino toda una descendencia, porque Dios tiene otra matemática, Dios tiene otra lógica. Sus pensamientos son mucho más guau que los nuestros, dice Isaías, ¿no? Significa que él piensa mucho más grande que nosotros, aunque empecemos con poco, aunque empieces con muy poco, pero Él es capaz de multiplicarlo. Y dice, y Dios cambió su miedo en risa, llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio a luz Sara, Isaac, porque significa risa. Y Dios me ha hecho reír, pero sabes que ahí entendí por el Espíritu Santo lo que sigue. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces es que yo creo que hay dos tipos de risa que tuvo Sara. La risa del, eso es una locura, eso no va a pasar, esto es un chiste. La risa de Abraham y Sara, o sea, la risa de la incredulidad, la risa de, no me digas eso, o sea, no te burles de mí, ¿sabes? Y la risa de la alegría, la risa con los ojos aguados, llamo yo, ¿sabes? Que es cuando tú dices, no te creo, que seas tan tierno, tan lindo, tan especial, de hacer mucho más allá de lo que yo podía pedir o imaginar, como dices en Efesios 6. Y tus ojos se ponen aguados porque tu corazón se quebranta de amor. Y tú dices, tú eres increíble, ¿sí? Entonces ya no habla más el miedo, sino habla la fe. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar hijos? Pues le da un hijo en su vejez, o sea, como diciendo, "Oye, sí, sí pasó, sí, la estéril, la viejita, la que su esposo vendió 2 veces, la que nadie peleaba por ella, solo Dios peleaba por ella, Dios fue el que le dio hijos. O sea que Sara fue conociendo a Dios, fue conociendo a Dios como el Dios que te saca de los caldeos, fue conociendo al Dios que pelea por ti, fue conociendo al Shaddai, fue conociendo al Dios que te hace reír. ¿Ves? El viaje. Y es lo que llaman, ¿verdad? Los procesos, la curva de los procesos. Pero en cada etapa Dios le estaba revelando una faceta de Él. Y esa no es la meta, conocer al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces más al Señor, tú dices, yo voy a hacer esto porque Dios me lo dijo. Y Él es así y entonces va a pasar eso. Lo que decíamos antes, como Él es mi pastor, nada me faltará. Como Él es mi jiré, Él va a ser mi proveedor. Como Él es mi Shaddai, nada será imposible. Como Él es mi Shalom, voy a tener paz en medio de la tormenta. Como Él es la resurrección y la vida, no importa que se me haya muerto todo, Dios me va a resucitar. ¿Sabes? Entonces, estad quietos y conoced que yo soy Dios, del Salmo 46:10, porque Dios quiere que lo conozcas, porque cuando lo conoces, tu fe aumenta. Y la fe es algo precioso para el Señor, es algo precioso porque la fe
no es algo etéreo, es la fe en Dios, dijo Jesús. Tened fe en Dios, dijo Jesús. No fe en ti, ni fe en Juan, ni Pedro, María, en esta iglesia, no. Fe en Dios, porque Él es confiable, o sea, es un Dios en el que se le puede tener fe, porque no defrauda. ¿Mm? Aquí hacemos uno, nos damos cuenta en esta paginita que también incluí, no puse la referencia bíblica, pero creo que todos se acuerdan y si no, pues la pueden buscar. La parte donde en ese proceso que Sara se desespera, ¿verdad? Y Sara dice, no, no, hagamos un plan B y toma a Agar, la egipcia, y acuéstate con ella, y entonces su hijo, no sé qué y tal. Luego se hizo un desmadre, o sea, todo se embarró, vino, o sea, comenzaron a pelear, Agar comenzó a menospreciar a Sara, tuvo que ser muy fuerte porque entonces Sara también reaccionó ojo por ojo, diente por diente, y se volvió súper áspera y al punto que Agar salió corriendo de ahí porque ya no aguantaba el bullying, ¿no? Y Dios en su ternura se le revela, mira, mira qué increíble cómo es el Señor, se le revela a Agar como el Roy, el Dios que te ve, el Dios que te ve. Porque en cierta forma Agar también la pasó mal, o sea, fue usada como, ven te cojo y te pongo donde yo quiera, o sea, ¿eh? Que las mujeres a veces podemos también ser duras con las mujeres. Y aquello se hizo una cosa muy horrible. Y luego, bueno, regresa y tal, pero luego el hijo de Agar, ¿verdad? Comienza a burlarse de Isaac. Y no está bien, ¿no? Ismael burlándose de Isaac, como digo en el segundo párrafo, el ser humano menospreciando la voluntad de Dios, ¿sabes? Cuando menospreciamos las cosas de Dios, los caminos de Dios, y jajaja, en fin. Y ahí Sara reaccionó fuerte, pero reaccionó rectificando el error, al punto que Dios le dice a Abraham, haz lo que Sara te está diciendo, porque es verdad que no, ¿no? O sea, no, y luego en Gálatas 4 lo lees, o sea, no podía coheredar pues, lo que representaba la ley con la gracia, o sea no conviven las dos cosas, tienes que vivir en la gracia, en la promesa de Dios. Entonces tuvo que ser contundente, pero creo que la fe a veces nos lleva a eso, a ser íntegras y a tomar decisiones valientes, aunque no sean populares, ¿sabes? Y eso es carácter cristiano, y eso es determinación, y es unción del Espíritu Santo, valentía para tomar decisiones. Las decisiones que Dios te diga, no las tuyas, sino las de Dios. Terminamos, creo que esta es la última página, con otras escrituras que hablan de Sara, porque cada una nos dice algo. Dice que Sara murió en Kiriat Arba a los 125 años, una larga vida preciosa, o sea, que se gozó a su hijito, ¿sabes? O sea, lo tuvieron a los 100 años de Abraham, a los 90 de Sara y murió a los 125. Si mal no estoy, serían 35 años que se disfrutó a Isaac, ¿sabes? O sea, qué lindo el Señor. O sea, no es como que lo tuvo hoy y ya Sara murió mañana, sino que Dios le permitió disfrutarlo. Y ¿sabes qué? ¿En dónde murió Sara? En Hebrón. Y entonces a Abraham le tocó comprar la cueva de Macpela ahí. O sea que ahí el Señor le hizo realidad la promesa a Abraham que le iba a dar una tierra prometida, porque eso era Canaán. O sea que la muerte de Sara estaba produciendo herencia, estaba produciendo genealogía, estaba produciendo descendencia. Qué grande es Dios, ¿verdad? Hasta la muerte, que es en general así como un enemigo que nos intimida y nos apachurra la vida, Dios la puede usar para algo grande. Y de la muerte saca vida. Y de la muerte saca descendencia. Es que Dios es así de increíble. Isaías 51:2 dice, mira a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. ¿Ves cómo el Señor está hablando de Abraham y de Sara? Y está diciendo entonces que ella que es una madre de fe, que tuvo una fe en su más alto nivel desde el primer momento. No. Y no es lo que pasa. O sea, Dios nos va llevando en un proceso para aumentar tu fe cada día, porque le conozcas más. 3, Romanos 9:8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré. Y Sara, la que no podría, no tendría ninguna oportunidad, tendrá hijo, porque yo lo digo, dice el Señor. Dios te da promesas y Dios se las cumplirá. Tal vez tú dices,
No me pasa como otra gente que dice, Dios me dijo, o me profetizaron tal cosa, o no sé qué. Pero Dios te ha dado la Biblia para ti y te habla de salvación, te habla de restauración, te habla de amor, te habla de pescas milagrosas, te habla de resurrección y la Biblia es para ti. Y seguro que cuando tú la lees hay una palabra que te hace así y que el Señor vuelve a traer, vuélvela. Esa es tu promesa. Aprende a coger esas promesas. Pero aunque no tengas esa habilidad, o le pasa a otras personas, yo misma tengo amigas que dicen, no, Dios me dijo tal cosa. A mí no me pasa, a mí no me pasa que Dios me pase profetizando, no. Realmente es lo que dice la Biblia, pero me agarro a la Biblia como una garrapata. Esto dice, esto dices tú, y me lo cojo. Claro, me ha enseñado el Señor. Gálatas 4:31. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Por qué? Porque no vivimos por ley y por obras y porque es que yo hice eso, entonces tú me deberías hacer esto, sino vivimos por la gracia de Dios. Decimos, Señor, no es por nuestro esfuerzo, es porque tú eres el que eres mi papá y tú eres el que me levantas y tú eres el que me redimes y tú eres el que me sacas del mercado de esclavos y tú eres el que me sacas como a José de la misma cárcel y tú eres el que haces caer mana del cielo para mí. Tú eres el que sacas miel de la peña, agua de la roca, me mandas codornices de donde yo ni me imaginaba. O haces que mis 5 pinches panes y 2 pececitos me alcancen como si fueran 1000 panes y 10.000 peces, ¿sabes? Entonces tú dices, no es por mi esfuerzo, es por mi fe en el Señor. Es el Señor que te enseña a creer y a confiar en que Él no defrauda, no decepciona, no engaña, no manipula, no te enreda. ¿Mm? Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril. ¿Mm? Tal vez tú dices, bueno, ese no es mi problema, no es estéril. Mi problema es que soy esto, es que soy aquello, siendo esto, siendo aquello, siendo lo otro, o no siendo esto, no siendo aquello. Dice, recibió fuerza, poder de lo alto. No es con fuerza, no es con poder, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor en Zacarías. ¿Mm? Recibió fuerza de Dios para conseguir, recibió capacidades de Dios, recibió unción de Dios, recibió favor de Dios, como María. ¿Y cómo va a hacer esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Punto. Es el Señor el que lo hace. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Mira lo que dice la Biblia de lo que estaba pasando en Sara en ese momento de su proceso. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Mm? ¿Ves qué precioso lo que ya había en el corazón de Sara? No había duda, no había revancha, no había ofuscación, no había pelea constante, no había métodos humanos, lógica humana, sino había una profunda convicción en la fidelidad de Dios. Ella decía, aunque todos me hayan fallado, Dios nunca me ha fallado. Aunque yo misma falle, Él no me falla, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Dios es fiel, ¿sabes? Dios es fiel. Es como que el agua dijera un día, yo no voy a hacer agua. No puede dejar de ser agua porque es agua. Dios es fiel, Dios es amor, Dios te ama y no lo va a negociar nunca, porque Él es fiel, es íntegro, es idóneo, es puro, es perfecto, es confiable. Y ella creyó eso. Dijo, es que Dios es fiel y Él fue el que me lo prometió. O sea, no me dio esta promesa cualquier patas vueltas, como decían en Costa Rica, que he vivido un tiempo allá, sino el que me dio esta promesa es alguien que es muy fiel, que es completamente fiel. Así que voy a creer. Dice, porque creyó que era fiel el que se lo había prometido, era fiel. Como Sara decía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, ¿ves? Podemos ser hijas de Sara. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, ¿sabes? Como, hago lo que tú me has mandado a hacer, Señor, y no tengo miedo de nada. Aunque sean decisiones valientes, aunque sea dejar cosas, aunque sea salir de Ur, aunque sea creer que vas a poder tener hijos, aunque parezca pequeño tu comienzo. Tú dices sin ningún temor, sin ninguna amenaza. Me parece que hay un slide adicional, perdón. Lo que finalmente entendió Sara. Uno, Dios es fiel, absolutamente confiable en su carácter y sus promesas. Su fidelidad implica que a pesar de las circunstancias o la infidelidad humana, Él permanece fiel, leal, confiable, digno de confianza. No se marcha, no te abandona, no claudica contigo, aunque tú misma lo hagas o aunque tú mismo lo hagas. Sus promesas son fieles. ¿Sabes? No es una carta de aquel noviecillo del colegio que luego
de repente al cabo de los años te la encuentras en un cajón y dices, "Pf, todo lo que prometió y no cumplió ni una". ¿Sabes? Pero Él es fiel a sus promesas. Aún en los momentos de duda, los planes de Dios prevalecen y su tiempo es perfecto, aunque a nosotros nos parezca súper imperfecto. Yo misma lo digo, hay procesos muy largos que he tenido que vivir en mi vida y digo, Dios mío, ¿por qué décadas? ¿Por qué me has tenido esperando? No un año, ni, o sea, días, meses, años, no, décadas. Pero, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo a confiar como Sara, que el tiempo de Dios es perfecto, aunque para mí haya sido la eternidad, ¿sabes? Entonces, puedes depender de Él, puedes descansar en Él. Ahora sí, créele a Él y a sus promesas sin frustración, sin decepción, sin desespero, sin desesperanza, sino con fe, con paz, con descanso, con esperanza. Él es fiel. Punto. Así que damos gracias a Dios por lo que aprendimos a través de esta preciosa mujer, ¿verdad? Y oramos un momento para cerrar este tema. Cierra tus ojos, dile, Señor, gracias por lo que me has enseñado hoy. Y gracias porque a través de esta preciosa mujer me enseñas que no demandas perfección y que mi fe sea perfecta, Señor, siempre. Tú conoces mi humanidad, conoces que me frustro, que me ofusco, que me desespero, pero tienes paciencia, bondad y amor para ayudarme a conocerte y en ese proceso voy dejando esas cosas que no me edifican y voy adquiriendo, Señor, una fe, Señor, que me hace imperturbable, confiada, serena, segura, llena de paz, llena de confianza en ti, Señor. Y un día veré las promesas, Señor. Veré cada promesa, Señor, que has dicho en tu palabra para mí, porque fiel eres tú, Señor. Y tú, Señor, prometes y no defraudas. Tú prometes y cumples. Tú eres fiel y precioso, confiable e íntegro. Eres maravilloso, Señor. Y eres mi Shaddai, mi Jireh. Eres mi pastor. Eres mi luz y mi salvación. Eres mi camino, mi verdad, mi vida, mi resurrección. Eres mi pan, la luz del mundo. Y al caminar en ti, no ando en tinieblas, sino que tengo la luz de la vida, la luz de tu amor, la confianza de saber que tú eres el Dios que peleas por mí. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Mi querida Arlecita, perdón, pero ya es que tiendo a pasarme de tiempo a pesar de que hago la tarea de intentar ver el reloj. Así que los... No te preocupes. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Rutari, por tu clase, ¿verdad? Maravilloso.